7 de la mañana con 48 minutos. Omar Chejade, congresista de Gana Perú y presidente de la Comisión de Constitución, está con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias, Jaime, congresista, un gusto. ¿Qué ha pasado con el tema del arresto domiciliario para Fujimori? Me parece que he escuchado a dos Omar Chejades, el domingo uno y esta semana otro. No, ese tema ya quedó aclarado. Nosotros, ante una pregunta de un periodista, dijimos que no nos opondríamos, en el entendido de la conversación, al debate, ¿no es cierto? Cualquier proyecto de ley... Pero tú has dicho, no me opongo al tema. No, al debate, claro, al tema como debate. O sea, no me cierro al tema. Como debate, ¿no es cierto? Además, ese supuesto proyecto de ley no pasaría a mi comisión, a la Comisión de Constitución a la cual presido, sino pasaría a la Comisión de Justicia, claro, porque la reforma sería el Código Penal y Procesal Penal. En principio, nosotros siempre nos hemos opuesto a las leyes con nombre propio, ¿no es cierto? Y no vamos a cambiar el día de hoy. En todo caso, si hubiese alguna propuesta, se debatirá, pero entiendo que el fujimorismo no ha presentado ningún tipo de proyecto de ley, lo han negado, y en todo caso, sí negar categóricamente, como se estuvo especulando, que mi persona, mi despacho, estaría presentando un proyecto de ley a favor del señor Fujimori. En lo absoluto, eso queda absolutamente descartado. Nunca se dijo. Lo único que se dijo es que, y se manifestó, que si hubiese un proyecto de ley no nos opondríamos al debate como tema de discusión. ¿Y en el debate cuál sería tu postura? Bueno, yo en principio obviamente no estaría a favor de un cambio de ley, porque fundamentalmente entenderíamos que se trataría un proyecto de ley con nombre propio, ¿no es cierto? Y la norma es clara, cualquier tipo de proyectos es para una sociedad en general, para una determinada motivación, para solucionar problemas de la sociedad en su conjunto, no para una persona determinada. Pero en todo caso, esto ha quedado ya aclarado, nunca se propuso, por lo menos de mi parte, o mucho menos de la bancada, algún proyecto al respecto, y entendemos que el fujimorismo tampoco lo ha propuesto. Simplemente fue un rumor que se corrió y creo que lo he esclarecido en estos días y ha quedado aclarado, ¿no? Bueno, algo que ha despertado cuando menos interrogantes ha sido tu designación como presidente de la Comisión de Constitución, porque, claro, gesto que tuvieron el día de la juramentación de evocar la Constitución del 79 puso en entredicho que respetaras ese texto que es, como lo llaman los abogados ustedes, la Carta Magna. ¿La respetas? ¿Esta Constitución, la de 1993? Fíjate, nosotros, en particular quien habla, siempre he respetado el Estado de Derecho, el Estado constitucional y social de Derecho. No, pero la Constitución. A eso voy. Y el Estado social y constitucional de Derecho se respeta a través de la Constitución. La que está vigente es la de 1993. Por lo tanto, no solamente estamos en el derecho, sino en la obligación de respetarla y defenderla, como hemos dicho. La juramentación que hicimos, la plancha, hace 2 años, el 28 de julio del 2011, fue un gesto, fue un tema simbólico, si se quiere fue un homenaje a esos próceres de la democracia, como Víctor Raúl de la Torre, como Ramiro Prialé, Andrés Tauce, Luis Alberto Sánchez, ¿no? ¿Qué nos quisieron decir ese día Humala y tú? ¿Que iban a cambiar la Constitución? No. En primer lugar, eso es imposible. Aunque quisiéramos, en el supuesto negado que quisiéramos, tampoco tendríamos los votos para hacerlo. Pero repito, fue un homenaje a una Constitución que siempre admiramos, de Víctor Raúl de la Torre, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, de Lucho Bedoya Reyes, de Jorge del Prado, a pesar de las discrepancias ideológicas, ¿no es cierto?, de gente luchadora social. Y eso fue todo, ¿no es cierto? Claro. En todo Pero caso, entre las dos constituciones, ¿tú cuál prefieres? No se trata de cuál prefieras, ¿Cuál te gusta más? Se trata de... Bueno, esta Constitución tiene, hay que reconocerle, bastantes adelantos en aspectos de reforma política del Estado, por ejemplo, en cuanto a acciones de garantía, por poner un caso. Antes solamente existían las acciones de habeas corpus. Con esta se ha ampliado a acciones de amparo, acciones de constitucionalidad, habeas data, entre otras, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es un paso adelante. Sin embargo, un tema importantísimo que lamentablemente el señor Fujimori disolvió, derogó, lo sacó, digamos, del texto histórico, de la Constitución histórica del país, fue el Senado, ¿no es cierto? Ajá. Fue gravísimo haber sacado el Senado de la Constitución Política del Estado, porque es una cámara revisora, es una cámara reflexiva, es una cámara que pule las leyes
¿cierto? Claro. Y es por ello que nosotros, de alguna manera, queremos regresar y dentro de nuestra agenda y de nuestro discurso inaugural hemos prometido luchar para la restitución y el retorno de la bicameralidad del Senado. Un Senado corto, un Senado reflexivo, un Senado revisor, un Senado que que duplique las funciones y un Senado, a contramano de lo que mucha gente piense, que ahorre dinero. Vamos a hablar de eso, en unos minutos, porque sí es un tema que nos interesa, pero entonces, para que quede claro, entre las dos constituciones tú te quedas con esta. Yo he señalado que voy a respetarla y voy a protegerla y voy a defenderla. Y eso se va a cumplir. Pero siento que en tu corazón hay una ligera discrepancia con eso. No se trata de una discrepancia, que yo no puedo... O un conflicto. Yo no puedo contradecir a lo que siempre, digamos, desde niño... Yo crecí con la Constitución de Víctor Raúl de la Torre, la admiré, ¿no es cierto? Nació de un consenso democrático, digamos, y no de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso siempre lo he dicho, nunca lo voy a desmentir, ni me voy a contradecir, ni me voy a retractar, digamos, ¿no? Que sientes una admiración por esa Constitución. Sin duda alguna, siempre lo he dicho, ¿no? Pero, sin embargo, vuelvo a repetir, la Constitución vigente, la que garantiza el Estado de Derecho, es la de 1993. Y que no piensas cambiar. Y esa es la que se va a respetar, y lo que sí se quiere hacer es reformar diversos capítulos de política de Estado, la reforma del Estado, digamos, en base a la Constitución de 1993. Uno de ellos es, por supuesto, el retorno de la bicameralidad del Senado. ¿Con eso vas a mejorar el nivel del Congreso? No tengo la menor duda, pero no solamente el Congreso, sino la calidad de las leyes, ¿no? Porque la última encuesta de Proética, mira tú, que ha publicado hoy Perú 21, dice que la institución más corrupta que hay en el país es el Congreso, 55%. El Congreso siempre ha sido, ¿Cómo te sientes Jaime, con ese resultado? Bueno, el Congreso siempre, históricamente en el Perú, ha sido la piñata, ¿no es cierto? Es mucho más fácil atacar al Congreso de la República, porque somos muchísimos más, 130, en su momento 240 o más, que a otro poder del Estado o otra institución del Estado, digamos, ¿no? A veces con razón, a veces sin ella, ¿verdad? O sea, hay fundamento, digamos. A veces con razón casos. y a veces sin ella. Sí, no se puede negar. Pero los congresos de la República en todos los países siempre tienden al descrédito. En Estados Unidos el nivel de aprobación del Congreso de la República no pasa del 18-20%. En Argentina, en Chile, en España, no pasa del 18-20% de aprobación, ¿no es cierto? Y siempre tiende al desgaste. Este Congreso de la República comenzó con una aprobación del 25-28% y luego ha caído al 10 o 12%. O sea, no es novedad esto, digamos. Ahora, ¿hay que mejorar la imagen? Por supuesto que sí. Pero yo creo, Jaime, si me permites, que uno de los temas importantes es que haberse eliminado el Senado de la República. ¿Cuántos senadores quieres proponer? Nosotros, en el proyecto que presentamos el año pasado, hablamos de 40 senadores apenas, ¿no es cierto? ¿Y diputados? Diputados 130, digamos, la misma Cámara que tenemos 40 ahora. congresistas más. Así es. Pero ojo que es por nivel de representación. En el Perú, y eso hay que señalar al público y al pueblo, el nivel de representación es muy baja. En otros países, por 35.000 o 40.000 personas, hay un congresista, sea diputado o senador. En el Perú apenas hay un representante por 237.000 personas. Eso nunca ha sucedido. Es imposible que una persona represente a 237.000 personas. No, y además senadores sería en la modalidad de distrito único y los diputados en distrito múltiple. Y te voy a explicar, ¿quieres que te explique por qué? Brevemente, por favor. Sí. Fíjate, cuando existe solamente una Cámara, el sistema unicameral como ahora, el Poder Ejecutivo observa las leyes en una proporción de 10-1 con respecto a cuando existe Senado o doble Cámara. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Cuando existe la doble Cámara, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el Congreso, el Poder Ejecutivo observa entre 25 a 30 leyes en 5 años, a razón de 5 a 6 leyes por año apenas. ¿Tú sabes cuántas leyes observa el Poder Ejecutivo en un sistema unicameral como este? 260 leyes en 5 años. Pues. Porque no hay filtros, porque no hay un sistema revisor, ¿no? Como el Poder Judicial, que existe Corte Superior y Corte Suprema. El problema y la gente... ahí es donde se gasta más. Claro. Perdemos 18 meses, además, Jaime, en trabajar. Además de este descrédito que Fujimori impulsó cuando hizo el cambio de que mucha plata, y al final más plata ganó el CCD, la gente no ve bien, y esto sí compartirás conmigo, que sean 40 congresistas más
¿Y qué van a hacer? ¿Que 40 comepollos, 40 robacables? ¿Cómo se va a establecer primero un filtro para que el Senado eleve su nivel y en segundo lugar si van a hacer 40 planillas más con el sueldo actual? Quiero decirte lo siguiente. Así como el Estado invierte en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas y Policiales, en el sistema educativo, en los maestros, en salud, en obras, infraestructura, en lo que fuera, Sí. En la democracia también hay que invertir. O sea, no se puede considerar un gasto, sino una inversión. O sea, van a ganar lo mismo. Si queremos mejorar la democracia, hay que invertir, sobre todo en estas épocas Por que hay de eso van bonanza. a ganar lo mismo. Pero por supuesto. O sea, ganar lo mismo, obviamente, ¿no? Pero eso es un tema, digamos, que se discutirá en ¿O su van momento. a ganar más? No, señor. Porque son de más nivel. No, señor, va a ganar. Pero ese no es el problema. Nosotros, para lo que tú me estás diciendo, Sí. hemos presentado la semana pasada, en nuestra agenda, el discurso inaugural, en la presidencia de la Comisión de Constitución, una agenda ambiciosa, no mediocre, sino ambiciosa. Es decir, un proyecto integral de reforma política del Estado. No solamente la restitución del Senado, sino también la eliminación del voto preferencial, el fortalecimiento de los partidos políticos, el financiamiento público, como sucede en casi todas partes del mundo, de los partidos políticos, ¿En un año vas a poder hacer eso? para mejorar los cuadros y para que no se infiltre los dineros mal habidos, incluyendo el narcotráfico, como sucede en Colombia, como sucedió en Colombia o en México. O en otras como partes dice del país. Antesana que sucede acá. Eso es un tema que lo vamos a discutir después. Yo rechazo esas imputaciones cuando no van aparejadas ni de nombres ni de pruebas. Pero es un tema aparte. Y también la sanción a los congresistas tránsfugas, ¿cierto? ¿Lo último te Es un parece de paquete tránsfugas? integral. ¿Perdón? ¿Lo último te parece de tránsfugas? ¿Esta bancada Unión Regional te parece de tránsfugas? Nuestro concepto de tránsfugo es cuando una persona, un congresista que ha sido elegido por mandato popular, Ajá. transfuga o se traspasa, según la Real Academia Española, de un partido político, de una agrupación, a otra. A cambio de una prebenda. Eso no dice el sentido semántico de la Real acá se Academia Española. bautizó el término tránsfuga con esos términos. Si hubiese complementariamente una prebenda, entonces adicionalmente a la destitución de su cargo de congresista o su inhabilitación por infracción constitucional, sería acreedor, merecedor de un proceso judicial, de una denuncia penal por corrupción. Entonces tendría doble sanción, pero no es, digamos, un requisito indispensable que haya una prebenda de por medio. Simplemente basta que esa persona, ese congresista, transfugue sin motivación alguna a otra bancada. Porque los tránsfugas de mis tiempos cobraban 10.000, 15.000 dólares por un camioncito de pescado. Pero ¿por qué? Ese era el término, digamos, ¿no? Así se abre ante el país el universo tránsfuga, digamos. Claro, en el caso, por ejemplo, de Curi, ¿no? Estás hablando del tema de Curi, que donde Claro, así fue, reventó ¿no? el escándalo Curi Montesinos y la caída del señor Fujimori. Pero independientemente de ello, ¿para qué ponerle una valla más alta? Yo creo que, recurriendo al texto de la Real Academia Española, el tránsfugo es simplemente el que se pasa de un partido a otro, se acabó. Ajá. Entre las reformas que estás impulsando, ¿no te gusta la pornografía a ti? Nosotros estamos a favor de la protección del niño, del menor. Ajá. Si un mayor de edad quiere ver pornografía, bienvenido sea por ello. O sea, no hay ninguna restricción Ajá, al pero proyecto en de tu ley. proyecto- No, solamente al menor de edad. Pero ¿cómo vas a distinguir entre menor y mayor? Porque se le pone un filtro, y Ajá. gracias por la pregunta, un filtro desde las compañías proveedoras a las páginas de pornografía. Entonces, el mayor de edad que va a hacer el contrato con la compañía, con Claro, con Telefónica, con lo que fuera. Tiene que llamar para destrabar el filtro. Correcto. Pero Así es. a los que les gusta la pornografía, por lo menos los que he podido ver en las redes sociales, les molesta pues que se les restrinja su libertad de elegir eventualmente pornografía, porque les gusta ver pornografía. Este es un proyecto de ley de protección del menor y nada más para el menor. Eso te entiendo. ¿Correcto? Pero En el que se probablemente abre el debate, cómo lo desarrollas, estás restringiendo algunas libertades. No, ¿no? de ninguna manera. Gracias por la pregunta. En primer lugar, este es un proyecto de ley solamente para el menor. O sea, que no tergiversar que es para todo el mundo, es mentira. Solamente para los menores de edad, para los niños, para proteger a los niños. ¿Por qué? Porque no solamente hay internet en computadoras, digamos en cabinas, sino ahora existe el smartphone, el iPhone, la tablet, y eso, el BlackBerry, y los niños tienen acceso absoluto a ellos. Ya. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
es un proyecto de ley, no estoy imponiendo absolutamente nada. Adelante, bienvenido el debate. Es más, nosotros vamos a convocar audiencias públicas y vamos a convocar a los críticos, a los cibernautas que están en contra de este proyecto para poder mejorarlo. Nosotros no nos cerramos, ¿no es cierto? Y nosotros además estamos convocando a toda la sociedad civil para discutir este tema, porque lo que queremos, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Argentina, en Inglaterra y Australia, que ya se ha aprobado este proyecto de ley, es que haya un debate para proteger a los niños de la pornografía y evitarles distorsión en su educación y en su formación, sobre todo niños que van entre 5, 8, 10 años, que ya saben manejar mejor que nosotros los instrumentos tecnológicos. Totalmente, pero no me has contestado. ¿A ti te gusta o no te gusta la pornografía? Bueno, particularmente no soy muy partidario de la pornografía, ¿no es cierto? No soy un cucufato tampoco, ni un pacato, ¿no? Porque te hago la pregunta no por mera chismografía, sino porque interesa seguramente a la gente que le gusta cuál es tu punto de partida frente al tema, ¿no? O sea, puedes tener un elemento sensor, restrictivo, entonces cuidado. No me gusta la pornografía, pero tampoco me molesta que otras personas lo puedan ver o puedan gozar o puedan extasiarse con la pornografía. No, o sea, digamos, esa no es mi intención, no me molesta, soy indiferente. Pero digamos, estás abierto a debatirla, modificar eventualmente. Por supuesto que sí, a mejorarlo, pero el objetivo central, Jaime, es el niño, la protección del niño en su formación. Yo creo que los padres de familia van a estar de acuerdo y vamos a convocar en audiencias públicas, antes del debate incluso, a todos los críticos, porque estamos abiertos democráticamente a ello, no nos podemos cerrar el debate. Gracias, Omar. Gracias, Jaime. Hasta la próxima.